Bienvenidos y bienvenidas al Seminario Internacional en Materia Penal y Procesal Penal y de Género, organizado en el marco del 43 aniversario del Ministerio Público y el Día del Fiscal en el Distrito Fiscal de Lima Norte. Saludamos a todos al presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte, al doctor Marco Antonio Yaypay Zapata, a la comisión del evento, a nuestro ponente invitado, Julio César Tapia Cárdenas, y a todos los integrantes y participantes de este evento. A continuación tendremos las palabras de saludo y bienvenida de nuestro ponente, a cargo del fiscal provincial Juan Manuel Méndez Navarro, representante de la comisión del evento académico y coordinador académico del Distrito Fiscal de Lima Norte. Doctor, si pudiera dar el saludo, por favor. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes a todos. Con las disculpas de escaso, darle la bienvenida a este seminario internacional, procesal penal y de género. En representación de la comisión organizadora de este evento académico, es un privilegio extender un sincero saludo de bienvenida a nuestro distinguido ponente, el magíster Julio César Tapia Cárdenas. Agradecemos profundamente su disposición para compartir con nosotros su valioso tiempo y conocimiento, abordando el tema últimas reformas en materia procesal penal. Reconocemos y valoramos enormemente su destacada trayectoria profesional y su dedicado servicio fiscal en el Ministerio Público. Le damos una calurosa bienvenida, magíster Tapia Cárdenas, a Lima Norte. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias por las palabras, doctor. Dicho esto, iniciamos con la ponencia. El día de hoy, lunes 29 de abril, tenemos la ponencia Últimas reformas en materia procesal penal a cargo del magíster Julio César Tapia Cárdenas, quien es fiscal provincial de Lima, adscrito al área de denuncias constitucionales y enriquecimiento ilícito de la Fiscalía de la Nación. Cuenta con 15 años como fiscal penal, especialista en temas de derecho penal, procesal penal, criminalidad organizada, lavado de activos, entre otros. Es especialista en garantías constitucionales de la investigación y de la prueba en el proceso penal por la Universidad Castilla de la Mancha en España. Es especialista en litigación oral por la Universidad San Diego en Estados Unidos. Buenas tardes, doctor. Reitero las disculpas del caso por la demora. Bienvenido a Lima Norte. Gracias, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, estimados colegas y amigos del Distrito Fiscal de Lima Norte. Somos 325 personas. Me abruma la invitación que me ha hecho mi querido amigo, el doctor Méndez, Juan Méndez, y también quiero agradecer la confianza que me extiende la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte, el doctor Yaypay, en la persona del doctor Yaypay. Yo quiero concitar vuestra atención, dado que el catálogo de ponentes y los temas que van a tocar son todos de vital trascendencia e importancia. Y me toca a mí tratar de lidiar con estas circunstancias a partir de presentarles 3 tópicos fundamentales. Como quiera que tenemos ya una merma en el tiempo, voy a tratar de organizar la información de modo que mis palabras basten para poder graficar y colocarlos en las 3 situaciones. Ha habido una reciente modificación propia referida específicamente al delito a la omisión a la asistencia familiar y su tratamiento en el seno del proceso inmediato. Aquello nos va a ocupar primero. Lo segundo, referido a la ley 31751, respecto de la suspensión y el plazo de suspensión de la prescripción penal, y comentaremos brevemente lo que ha dicho la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 5-2023, el reciente Acuerdo Plenario 5-2023. Para finalmente hablar, aunque de modo bastante sucinto, pero no por eso menos sustanciales, pero sobre la ley 31990, aquella que ha modificado los plazos y el tratamiento del proceso especial de colaboración eficaz. Sin más, vamos a lo primero, estimados colegas. Estoy seguro que muchos de ustedes en muchos de sus despachos tienen como una de las principales preocupaciones y ocupaciones las causas de omisión a la asistencia familiar. A este respecto, como seguramente lo van a poder ver en las diapositivas, que ojalá se las hagan llegar en su momento, han habido muchos vaivenes, han habido muchos
mitos a nivel doctrinal, inclusive a nivel jurisprudencial de la Corte Suprema, y hoy por hoy respecto de su tratamiento también en los ámbitos bueno, gracias, de los ámbitos referidos a su aplicación o a su consideración como causal de el proceso especial inmediato. Vamos a desmontar algunos mitos sobre el proceso de admisión a la asistencia familiar para luego abordar en estricto la modificación incorporada por la ley. Bien, en principio, una de las circunstancias que preocupan en la doctrina y que creo no ha sido tocada ni abordada con suficiencia para comprender luego la naturaleza jurídica, alcance, tratamiento y configuración del tipo penal en referencia es el bien jurídico protegido. ¿Qué cosa es lo que protege el delito de omisión a la asistencia familiar? ¿Protege la vigencia de la resolución que fija la obligación alimentaria o protege en buena cuenta la expectativa, protege en la jurisprudencia van a encontrar ustedes explicaciones del siguiente modo, protege las condiciones de desenvolvimiento social de la víctima? Oiga, estimados colegas, yo creo que una adecuada mirada de este tipo penal nos ha de, gracias, sí, nos ha de llevar, ¿no? Nos ha de llevar a considerar que en efecto nos encontramos frente a un delito que protege no solo la vida y supervivencia de los alimentistas, sino de allí también se desprende que se afecta la dignidad. Y el hecho de que tenga semejante magnitud en las víctimas el ámbito de protección no desplaza en absoluto, ni le resta mérito, ni le resta importancia al otro ámbito que también ha de proteger este tipo penal, que es el señorío que tiene los pronunciamientos judiciales extrapenales. Y es que, ¿qué sentido tendría que medie un pronunciamiento judicial que establezca una obligación alimentaria, que la fije, que la imponga, que la requiera, que la delimite en un quantum moratorio, cuánto debe, ¿no? Si luego ese no sería el objeto también de protección. De modo que, estimados colegas, creo que una primera reflexión para el abordaje de la reforma procesal en cuanto al delito de omisión a la asistencia familiar, cabe replantearnos cuál es el objeto de protección. Y esto tiene efecto en el tratamiento temporal y material que vayamos a tener sobre este tipo penal, ¿no? Porque si luego se considera que solamente protege el desenvolvimiento social del alimentista, difícilmente va a tener el mismo ímpetu que requerirá un tipo penal que protege la supervivencia, la contribución, la entrega de lo necesario para que una persona que está condicionada a que se acuda a ella a través de la pensión alimentaria pueda subsistir y desenvolverse, ¿no? Subsistir y desenvolverse. Luego, si esto se concatena, se enlaza con la dignidad, que es el primer derecho a objeto de cautela, estimados colegas, creo que desde esa mirada se ha de considerar que se trata de un delito de suma importancia. Entonces, es de suma importancia no solo porque cautela la dignidad de las personas que terminan siendo víctimas de este delito, ¿no? Sino que además confronta la necesidad de mantener, de hacer respetar, de que se cautele los mandatos y pronunciamientos de un poder del Estado, ¿no? Cicerón decía hace ya 2500 años, oiga, un Estado, la anterior todavía, por favor, no, la primera que está, ¿no? Que así un Estado no puede hacer cumplir sus mandatos, no puede reputarse como tal. En la Grecia socrática ya se mantenía esa circunstancia. Entonces, tenemos al frente un tipo penal, la primera lámina, por favor, un tipo penal ahí, ¿no? Un tipo penal que cautela la posibilidad de hacer que se respeten los pronunciamientos judiciales y luego que de ellos se desprendan mecanismos para cautelar a su vez la supervivencia y la dignidad de los alimentistas, ha de ser un factor a considerar.
Otra discusión respecto del delito de la omisión de la asistencia familiar es respecto de si se trata de un delito instantáneo o un delito permanente. La respuesta es que se trata de un delito permanente. En tanto no se cumpla con la obligación, se seguirá cometiendo este delito y con la obligación total, cabal, plena, es decir, todo lo que se debe, todo lo que se debe. Esto tiene efectos en dos circunstancias. La primera, en la prescripción. Solamente cuando hubiere cumplido totalmente la obligación alimentaria por la que fue requerido, es que el obligado estará en condiciones que se juegue a su favor, que se compute a su favor el plazo de prescripción. Antes de aquello, se sigue cometiendo el delito, pues estarías afectando todavía el bien jurídico. De allí la importancia del primer tema, ¿no? De que en tanto no se acuda con lo necesario para que el alimentista subsista, para que el alimentista tenga condiciones dignas de desarrollo, y segundo, en tanto no se obedezca, no se cumpla, no se observe lo que un juez de este país ha ordenado, se seguirá afectando ese bien jurídico. Si eso es así, se seguirá cometiendo el delito. Entonces, no es un delito instantáneo, tampoco es un delito instantáneo con efectos permanentes, es un delito permanente. Se continúa cometiendo en tanto no se observe la obligación alimentaria fijada y requerida por la judicatura. Tercero, estimados colegas, los elementos configuradores. Aquí ha habido una confusión atroz, ¿no? Que se ha graficado inclusive en la jurisprudencia de la Corte Suprema, en tanto se consideró que algunos requisitos de procedibilidad que en rigor fueron fijados por la ley, luego terminaban siendo, a juicio de aquella jurisprudencia que vamos a ver en unos minutos, terminaba siendo elementos configuradores. Si uno revisa el artículo donde se establece el tipo penal, el artículo 194, los elementos configuradores se constriñen a lo siguiente, ¿ah? La concurrencia de una obligación alimentaria dictada judicialmente, la concurrencia de un obligado alimentario y la concurrencia de una víctima que es la beneficiaria alimentaria. Entonces, no hay mayor componente que el sujeto activo, el sujeto pasivo, la obligación contenida en una resolución judicial. Son cosas totalmente distintas. Los requisitos de procedibilidad que importan una valla, una exigencia, pero para procesar, de naturaleza procesal, pero no un elemento configurador del tipo, no un elemento que esté contenido en el tipo penal, ¿no? De ese modo, estimados colegas, hemos de concebir adecuadamente las exigencias del tipo penal para poder evaluar luego la reforma que ha sido introducida en el nuevo Código Procesal Penal. La siguiente, por favor. Entonces, en un primer momento hubo una confusión en cuanto la jurisprudencia consideró que estos requerimientos, la notificación y algunas circunstancias de índole procesal constituían elementos configuradores del tipo penal. Como ustedes van a poder ver en esta sentencia de revisión, tuvieron parámetros de esa naturaleza. La siguiente, por favor. Más luego, la misma sala penal permanente de la Corte Suprema, con una conformación distinta ciertamente, luego fue afinando y perfilando el tema para sentar las bases para un pronunciamiento debido. La siguiente, por favor. ¿No? ¿Cuál es? En estricto, los elementos configuradores del tipo penal se constriñen a aquellos: la existencia de un obligado alimentista, es decir, una persona que tenga obligación de acudir, una persona que tenga obligación de proveer los alimentos por el mérito de un mandato judicial, lo que presupone la existencia de un proceso penal, de un proceso extrapenal, en el que se han fijado dos cosas, estimados colegas. No solo la obligación, sino también la capacidad y las necesidades del alimentista. De modo que discusiones referidas a la capacidad, discusiones referidas a la dolo, a la voluntad de faltar o no, no necesariamente ya debieran acaecerse en el seno del proceso penal, dado que esas circunstancias han sido fijadas en el seno del proceso extrapenal por un juez y dictadas así.
no nos tocaría al fuero fiscal reevaluar esos aspectos a menos que concurra una circunstancia palmaria, como lo ha fijado también la Corte Suprema cuando evaluó este tipo penal como una de las causales del proceso inmediato. O sea, tendría que estar enfermo e impedido de trabajar en el periodo del cual fue liquidado y requerido, o tendría que haber tenido alguna limitación, encontrarse privado de su libertad, encontrarse en otros parámetros para poder recién considerar que no hubo una posibilidad material de cumplir con esta obligación y por tanto que no obedezca a su querer el hecho de haber faltado a esta obligación. Si esa circunstancia no es aquella, este tipo penal si hubiera acontecido. La siguiente, por favor. Entonces, la Corte Suprema ya con rigor en la casación 1977 Lima Norte ha fijado y ordenado las cosas. Ciertamente proviene de vuestra Corte, no de vuestra sede. Estimados colegas, los requisitos de procedibilidad son las exigencias que la ley ha previsto para poder habilitar el procesamiento. Es una valla, es un obstáculo a juzgar a alguien por ese delito, que no significa que no haya cometido el delito. En efecto, puede ser que el agente haya desplegado la conducta prohibida penalmente, pero para juzgarlo por esa conducta es necesario que concurra una exigencia de naturaleza procesal que habilite el encauzamiento. Y es que son cosas distintas. Una cosa es el elemento configurador del tipo penal de naturaleza material, penal, y otra cosa es el requisito de procedibilidad que importa una exigencia, un presupuesto exigido por la ley, porque solamente puede ser fijado por la ley, no por la jurisprudencia, ¿no? Para poder habilitar, abrir la puerta al juzgamiento a una persona por ese tipo penal ya configurado. Ya configurado. ¿Bien? Entonces, estimados colegas, aquí hay una circunstancia que ha de fijarse. Hay jurisprudencia, como la que está citada en la diapositiva, en la cual se exigía que hubiera el requerimiento, la notificación, el emplazamiento debido, la certificación, la liquidación sin observación, circunstancias que nada tienen que ver con la configuración del tipo, y son circunstancias que en estricto obedecen al análisis intraproceso civil o de familia y que en rigor, la siguiente por favor, como lo ha fijado ya la Corte Suprema, se trata de una circunstancia que obedece a la configuración del requisito de procedibilidad, ¿no? Entonces, como pueden ver, aquí ya se han ido fijando cabalmente qué es un requisito de procedibilidad y es aquello. Es la exigencia de un elemento que habilita, abre la puerta, abre el tránsito para poder juzgar algo. Si ustedes requieren ejemplos de esta naturaleza para poder visibilizar por qué razón es necesario que en el juzgamiento, no en la configuración, en el juzgamiento de algunos tipos penales, se necesita que concurra aquellas circunstancias, por ejemplo, en los delitos contra el patrimonio, ¿no? En los delitos contra el patrimonio se requiere establecer la preexistencia como un requisito de procedibilidad, si no, no es. Ahora, ¿cómo se prueba la preexistencia? Es otra cosa. Pero tiene que haber preexistencia. ¿Y con qué se prueba la preexistencia? Es otra cosa. Pero tiene que haber preexistencia. Tiene que haber algún elemento que verifique esa preexistencia, ¿no? Bien. Entonces, estimados colegas, la siguiente, por favor. Además, en consonancia con la naturaleza jurídica del requisito de procedibilidad que ha de estar fijado por la ley, ¿no? Ha de estar fijado por la ley, es que este requisito tiene como característica y naturaleza jurídica el ser, como pueden ver, una valla, una exigencia, un presupuesto que se necesita para ejercer la acción, no para poder ver que el tipo penal sea configurado. La siguiente, por favor. De este modo, estimados colegas, de este modo, el artículo 566A del Código Procesal Civil ha fijado cuáles son las exigencias para poder establecer que el tipo penal el procesamiento por este tipo penal cuenta y requiere estas circunstancias. Es justamente este parámetro el que ha sido objeto de modificación por la ley que vamos a comentar. Entonces, primera circunstancia, es un delito
permanente, la prescripción no corre, la prescripción no computa en tanto se siga debiendo. Tiene como elementos configuradores básicamente al obligado, al beneficiario alimentista, la obligación alimentaria, la necesidad del alimentista y la resolución judicial que impone esta obligación al obligado alimentista. Cuando es requerido el obligado a que honre esta obligación, es que y no se observa ese requerimiento en el plazo fijado por ley y no se ha dictado el apercibimiento, no se puede puntualmente procesar a esta persona. Pero no significa que no se haya configurado el tipo penal. La siguiente, por favor. Entonces, de este modo, estimados colegas, la primera circunstancia es que tengamos que distinguir el requisito de procedibilidad como una valla procesal del elemento configurador del tipo penal como una exigencia típica. Y en este segundo plano existe otra circunstancia, estimados colegas, ¿no? Es decir, se han devenido en el tiempo, seguramente ustedes se han topado con ella muchas veces, con demandas de revisión que cuestionan la paternidad del alimentista, de parte del obligado alimentario. Es decir, el padre legal o el obligado alimentista no siempre es el padre legal, el padre registral. Y la condición de padre biológico, si bien es cierto, generalmente te coloca en posición de obligado alimentario, no significa necesariamente que el padre biológico sea el obligado alimentario. Y esto tiene como correlato aquel bien jurídico del que hablábamos al inicio. Si el bien jurídico objeto de protección se constriñe a la cautela de lo que resulta necesario para poder proveer al alimentista de lo indispensable para desenvolverse y vivir en dignidad, si ese es el objeto de protección, luego que el obligado tenga o no tenga el vínculo consanguíneo, no tiene necesariamente relación. Y además, finalmente, esa circunstancia no pudiera ser un asunto que se ventile en sede penal. Ustedes van a encontrar que existen demandas de revisión, sobre todo, en las que se amparó la revisión de una condena por alimentos solamente con la admisión, solamente con el haber presentado, ni siquiera haber planteado un cuestionamiento formal y procesal a la paternidad, sino solamente con la existencia de un pronunciamiento científico, un pronunciamiento de ADN que negase la paternidad. Por el otro lado van a encontrar otros pronunciamientos en los cuales se niega la posibilidad de revisar un asunto en tanto no haya un pronunciamiento de la judicatura especializada que le dé o no le dé mérito a esa evaluación biológica, ¿no? Así, estimados colegas, no solo no es un elemento configurador del tipo el que exista un vínculo biológico, no es ese el elemento del tipo. El elemento del tipo es que exista una obligación alimentaria, y esa obligación alimentaria puede que se apoye, puede que surja del vínculo consanguíneo, pero no necesariamente de ese tipo. No necesariamente. O sea, no es un elemento configurador. En cualquier caso, será un análisis que realice la judicatura extrapenal. Y en sede extrapenal es donde el obligado tendrá que cuestionar si había legitimidad en ser obligado, ¿no? Si había legitimidad de ser obligado, al no ser materialmente el que se encontraba unido consanguíneamente con el alimentista. Bien. Entonces, del mismo modo en que los cuestionamientos a la liquidación, los cuestionamientos al emplazamiento, los cuestionamientos a la capacidad económica no pueden tener efecto en la configuración del tipo penal, en tanto el juez extrapenal fijó la obligación, requirió y apercibió, lo cual bastaría para que nosotros procesásemos, ¿no? Nosotros del Ministerio Público me refiero, nos procesásemos. De igual modo, si es que el obligado alimentista
acude a nosotros o a la sede penal en pleno trámite o inclusive en revisión, invocando el no ser el padre biológico o invocando la ausencia de vínculo biológico en mérito a un pronunciamiento de ADN, estimados colegas, esta circunstancia no debe tener ningún efecto sobre la posibilidad de juzgar a aquella persona. En tanto subsista el pronunciamiento extrapenal que ordena que esta persona acuda al alimentista, esta circunstancia ha de hacerse respetar también por este delito. Estimados colegas, si nosotros revisamos la Constitución de nuestro país, encontraremos que el único supuesto de una deuda que puede merecer prisión es justamente este tipo penal. Y de ahí es que desprendemos que concurre en él un halo que lo vincula directa y abiertamente con la dignidad de las personas. El mandato constitucional que habilita que alguien sufra prisión, en tanto es un obligado alimentista que no cumple, obligado alimentario que no cumple con esta obligación, es pues otro fundamento que nos orilla a considerar que estamos frente a un delito que afecta a la dignidad y el señorío de un mandato judicial. Desde esta perspectiva, estimados colegas, no hay una correspondencia entre la calidad del obligado alimentario con la calidad de padre o la calidad de vínculo biológico. No tendría que haber. El rigor, la regla, es que el cuestionamiento e inclusive la ausencia del vínculo biológico no determina ni pudiera tener como correlato o consecuencia que cese la obligación alimentaria. No pudiera ser. La única forma de que este hecho fuera a variar, jurídicamente hablando, es que el juez extrapenal deje sin efecto, anule, limite esa obligación previamente establecida. Entonces no basta que exista que per se tiene cuestionamientos cualquier prueba de ADN, ¿no? No toda prueba de ADN es digna de fiabilidad, por si acaso, basta ver la sentencia plenaria 02-2018 sobre el ADN y el delito de agresión sexual, ¿no? O sea, el solo hecho que esté no dice nada, o poco dice, pero menos tiene efecto en la configuración o en la consideración de concurrencia del delito de omisión a la asistencia familiar, porque el vínculo sanguíneo o consanguíneo no es el presupuesto para fijar la obligación. El presupuesto es el vínculo que fija la obligación de parte de la judicatura extrapenal. Y la subsistencia de esa obligación depende de los parámetros que establezca la judicatura extrapenal. Es allá donde tiene que hacer valer el que se considera indebidamente obligado, el que lo subtraigan, el que levanten de sus espaldas ese peso, pero no tendría que ser la sede penal donde se juzgue aquello, donde se establece aquello. Bien, la siguiente, por favor. De modo que, estimados colegas, esta segunda idea es que la configuración no está determinada al vínculo consanguíneo. Bien. Finalmente, para entrar en materia respecto de este tópico, la Ley 31.960 ha incorporado dos modificaciones. La incorporación al proceso civil, Código Procesal Civil, respecto de la forma en que debe ser requerido y los acuerdos que pueden mediar frente a aquello. Y segundo, el procesamiento en sede penal a través del proceso especial reformado, el proceso inmediato. La siguiente, por favor. Lo que ha hecho esta ley, la modificación de la ley 31.960, es incorporar parámetros, ¿no? Incorporar parámetros para limitar, restringir que en sede extrapenal se acontezcan requerimientos alevosos, requerimientos impropios, sino que medien, ¿no? Medien parámetros que habiliten una verificación en sede extrapenal, es decir, el juez extrapenal, el juez civil, el juez de paz letrado, el juez de familia que fija la obligación y verifica que no se ha cumplido con esa obligación, tiene mayores exigencias. Yo creo que ahí opera un criterio de compensación. Si se ha colocado mayores exigencias para poder remitir copias a sede penal, es que la expresión, la siguiente por favor, la expresión que deberá el Ministerio Público habilitar el juzgamiento de este tipo de causas, ¿no? Esta es la modificación del artículo
566A, ¿no? Deberá, estimados colegas, deberá mediar a través de la verificación de que en efecto esta obligación no ha sido honrada, ¿no? Miren lo que dice acá. Luego de haber sido notificado para la ejecución de sentencia con calidad de firme, no cumple con el pago de alimentos, el juez de oficio y bajo responsabilidad previa liquidación correspondiente, esa es la otra circunstancia, se ha maximizado. Ya no se requiere una petición del alimentista para recién instar el apercibimiento y la remisión de copias. No se debía. Y es que parece ser que en este ámbito el más palpitante, el más lacerante de los derechos de las víctimas era justamente la víctima la que estaba limitada, condicionada a tener que requerir, condicionada a esperar que se requiera, que se liquide. Luego el ejecutio, como facultad de la judicatura, estaba totalmente ausente, ¿no? Totalmente ausente. Entonces, en esa medida, estimados colegas, se ha impuesto a la obligación a la Judicatura Extrapenal de poder hacer que ella misma verifique la falta de observancia, la falta de cumplimiento de sus mandatos. Eso es correcto, ¿no? Entonces, lo que dice es el requerimiento y cumplimiento de pago y el consentimiento expreso del representante procesal del menor alimentista. No es este un requisito de procedibilidad, sino es la verificación, desde mi juicio, sobre esto hay posiciones, que esta expresión, el consentimiento expreso del representante procesal del menor alimentista, más o menos dice, oiga, para remitir copias al Ministerio Público necesitas, si lo vas a hacer oficiosamente, que el representante del menor alimentista consienta que remitas. Acá hay dos interpretaciones. Una, entonces, si son mayores de edad del alimentista, porque no solo es un menor de edad que requiere representante, sí lo puedes hacer de oficio, sin necesidad de esa expresión, de ese consentimiento. Creo que la única circunstancia en la cual este tópico puede encontrar cabida coherente es cuando se pretende verificar que el menor alimentista está haciendo vida en común, está siendo acudido, está siendo provisto de sus necesidades a partir de una situación de hecho. Han hecho vida en común nuevamente, circunstancias de esa naturaleza son las que permitirían, ¿no?, la remisión de copias. Bien, luego, el dispositivo procesal civil dice para que acuda conforme al artículo 446, que es justamente el referido al proceso especial inmediato. La siguiente, por favor. El proceso especial inmediato, reformado ahora nuevamente por la ley 31960, contempla estos parámetros. Una de las causales de proceso inmediato sería el que se reciba de parte de la Judicatura Extrapenal, ¿no?, se reciba de parte de ella copias que observan el incumplimiento de la obligación alimentaria. Desde esta perspectiva, lo que tocaría a nosotros es simplemente verificar que se trata de una persona imputable, y además imputable, no capaz económicamente. Esa capacidad económica y las condiciones para fijarle la obligación han sido descritas, evaluadas, analizadas y fijadas por la Judicatura Extrapenal. No se trata, ciertamente, de un ciego trámite. Serían dos ámbitos los que tendríamos que ver. Uno, que se trata de una persona imputable. Segundo, que no haya concurrido una circunstancia que lo haya inhabilitado. Es decir, que haya estado enfermo gravemente, preso, que además, desde mi humilde perspectiva, esto tendría que ser algo alegado por la parte y no indagado por nosotros, ¿no? Indagado por nosotros. Dado que llega a nosotros un pronunciamiento judicial que fija esta obligación, un pronunciamiento judicial que establece esta obligación. Así, estimados colegas, es que deberíamos concebir el proceso, el delito de omisión a la asistencia familiar como uno que en efecto merece un trámite pronto, inmediato, rápido. Sin embargo, para cerrar este tópico, la incorporación en las diferentes cortes de nuestro país de los módulos de flagrancia ha traído como correlato la pregunta de si en estos módulos también se va a procesar el delito de omisión a la asistencia familiar. Mi postura es que no. No, el proceso inmediato ciertamente ha de continuar siendo la herramienta procesal para tramitar las causas por flagrancia,
pero no, por flagrancia, en el seno de los módulos de flagrancia, pero esto no significa que allí también han de tramitarse las causas en las cuales, por ejemplo, ha mediado la suficiencia de las diligencias preliminares o ya habiéndose formalizado en los próximos 30 días, optamos por el proceso inmediato o inclusive los hechos de omisión a la asistencia familiar. No, no pudiera ser. Hay tres tipos de tres causales del proceso inmediato que le son consustanciales al tema de flagrancia. La flagrancia propiamente dicha o sus tipos de flagrancia, la confesión y la suficiencia de las diligencias preliminares. Estos elementos son propios de un proceso inmediato. Luego, la conducción en estado de ebriedad es un tipo penal que generalmente se descubre, se conoce, se brota cuando se ha acontecido en flagrancia. El delito de omisión a la asistencia familiar no tiene esas características. Es un delito que viene, es una circunstancia, una causa que viene desde otro pronunciamiento de la judicatura que poco puede ser cuestionado por nosotros, ¿no? Los únicos ámbitos en los cuales se pudiera cuestionar son estos dos que les he referido, pero a partir de la alegación de las partes. Así que, estimados colegas, en este ámbito la reforma de la ley no trae sino la obligación de tramitar este tipo de causas a través del proceso inmediato, previa, si es que lo consideran, desde mi perspectiva no es un requisito de procedibilidad el que se aplique el criterio de oportunidad, pues el reglamento de criterio de oportunidad está fijado está fijado como una obligación, pero es un reglamento. Luego, el hecho de que se haya fijado o introducido en las causales de proceso inmediato los delitos de omisión a la asistencia familiar también me parece un desacierto, dado que las causales de criterio de oportunidad, acuerdo reparatorio, son sobre bienes jurídicos disponibles y los alimentos no lo son en ningún caso. La única forma de interpretar coherentemente esa modificación es que lo que puede ser objeto de resarcimiento o de transacción en el acuerdo reparatorio es la reparación, no la deuda, ¿no? El daño, más no la deuda, más no la deuda. Pero esto impone la necesidad de discriminar cabalmente los acuerdos y que nosotros controlemos en los acuerdos que no ha habido transacción, concesiones, ¿no? Sobre la deuda alimentaria y que las concesiones únicamente se han sostenido al daño, a los perjuicios, no a la deuda. Así, estimados colegas, considero que las modificaciones incorporadas por la Ley 31.960 lo que hace es potenciar el tratamiento de los delitos de omisión a la asistencia familiar a través del proceso inmediato, que no necesariamente esta tiene como correlato la posibilidad de aplicar criterio de oportunidad en sede fiscal. De hecho, en el seno del proceso inmediato es posible también aplicar criterios de oportunidad y que al haberlo incorporado el delito de omisión a la asistencia familiar como una causal de acuerdo reparatorio, va a generar diferentes confusiones, dado que la naturaleza jurídica del daño que genera el delito de la omisión a la asistencia familiar tiene un halo, un ámbito que no puede ser transado, que no puede ser condonado, que no puede ser objeto de concesiones, que es la deuda. No existe ámbito más protegido que ese no se puede condonar, ¿no? Dada la naturaleza de lo que protege. Luego, finalmente, estimados colegas, rápidamente, la ley 31751 ha hecho que se acote, se restrinja el tiempo, el plazo de suspensión de prescripción a dos circunstancias. Primero, cuando se necesita, se requiere, sea con una cuestión prejudicial, es decir, en otro procedimiento se debe fijar un elemento del tipo penal. Eso sucede en la omisión a la asistencia familiar. La omisión a la asistencia familiar es típicamente un tipo penal en el que convergen el requisito de procedibilidad, el requerimiento habilitado, como también la cuestión prejudicial, un proceso extrapenal en el que se fije un elemento del tipo. Bien, bueno, la modificación de la ley 31751 que fija un plazo de suspensión de la prescripción ha dicho
que mientras dure ese proceso en el cual tendríamos como resultado el elemento configurador, la prescripción se suspende. Pero en cualquier caso, esa prescripción o el plazo de prescripción se suspenderá jamás por un plazo mayor a un año. No hace distingo entre la suspensión o ex ante, es decir, antes del proceso penal, como tampoco en la suspensión post-proceso penal o intraproceso penal como consecuencia de la formalización de la investigación preparatoria. A este respecto, si bien es cierto, considero que aquello es un desacierto del legislador con todos los elementos paralelos que rodean a esta modificación, creo que tampoco es del todo acertado el hecho que a través del Acuerdo Plenario 5/2023 se haya declarado la inconstitucionalidad de esta norma. Para la inconstitucionalidad solo hay dos caminos desde la perspectiva de su humilde servidor, ¿no? O la inaplicación por inconstitucional por control difuso, es decir, cada juez en cada caso concreto, o la inconstitucionalidad por control concentrado a través del Tribunal Constitucional, ¿no? De ese modo, si es que un acuerdo plenario lo declara inconstitucional, por más que se enarbole que en las causas de corrupción y en las causas de lesa humanidad resulta tales o tales coyunturas, no debería llegar hasta ese tópico. Por último, estimados colegas, en tanto para respetar los tiempos, la ley 31990 ha modificado los plazos para el proceso de corroboración en el proceso especial de colaboración eficaz. Esta me parece que es otra merma a la efectividad que tanto se nos reclama. El discurso de la inseguridad ciudadana no solo limita las posibilidades operativas, sino que de esta manera se estaría limitando que en aquellos delitos complejos, en aquellos donde la colaboración eficaz, si bien no es un salvavidas ideal, no es una herramienta del todo efectiva, es un instrumento que permite, ¿no?, conocer, en tanto haya la corroboración de vida, la verdadera trama de las organizaciones criminales para poder justamente restarles operatividad o sacarlas de circulación. Así, el hecho de haber acotado el tiempo para la corroboración en el seno de un proceso especial de colaboración eficaz importa una limitación a las posibilidades de poder lograr resultados eficaces contra la delincuencia criminalizada. En resumen, doctores, en lo que toca al delito de omisión a la asistencia familiar, se nos ha incorporado la obligación de ser allí mucho más ágiles. En cuanto toca a la suspensión de la prescripción, tocaría instar que se inaplique por inconstitucional en el caso en concreto, y creo que el acuerdo plenario va a tener bemoles. De hecho, en la comunidad jurídica, los primeros comentarios sobre el acuerdo plenario 05/2023 ya son de esa naturaleza, y finalmente no cabría duda. No cabe duda que la ley 30/19, esta ley sobre la suspensión, la limitación temporal de la corroboración del proceso especial de colaboración eficaz, resulta una limitación a la efectividad en causas que implican, ¿no?, la lucha a la criminalidad organizada que tanto daño hace a nuestra sociedad. Bueno, humildemente esa ha sido una panorámica muy somera, pero ojalá sustanciosa en alguna medida interesante para los queridos amigos del Distrito Fiscal de Lima Norte. Mil gracias, estimados colegas. Sí, puede hacer su Buenas consulta tardes. directamente. Sí. La consulta era, doctor, buenas tardes. Felicitarlo por su ponencia, muy interesante, muy buena, realmente. Tengo una duda. En los casos de omisión a la asistencia familiar, cuando nos llegan, tenemos uno en específico que nos llegó a la fiscalía, se hincó el proceso inmediato, pero en la audiencia de incoación del proceso inmediato, la parte investigada alegó que existía una tenencia compartida, lo cual no estaba dentro de los actuados, ¿no? Pero que existía una tenencia compartida entre ambos padres y que se debería tener en cuenta ello para reducir el monto de la liquidación. Pero luego se generó todo un conflicto entre las partes, ¿no? La otra decía que no, que nunca se había acordado, y el menor vivía en otra ciudad donde no estaban los padres, estudiaba en otro lugar. Entonces la jueza lo que había indicado era que se tenía que
esclarecer ese tema, ¿no? Si es que hubo o no tenencia compartida, si es que se cumplió eso, y en mérito a ello hacer el descuento del monto. Entonces ahí para mí se generó una duda muy grande porque se supone que esa liquidación ya viene desde el juzgado, ¿no? Y ya nosotros, no sé. En esos casos, ¿qué se tendría que hacer? Yo le agradezco la pregunta, doctora, porque es otra circunstancia en la cual se verifica que se invocan diferentes aspectos que deberían ser ventilados en el seno del proceso extrapenal. Mire, este tema del ADN para el vínculo sanguíneo, es decir, yo no soy el obligado, es otro. Yo no soy el papá, yo no debía pagar. Pero esta circunstancia que usted conoce, que usted presenta correctamente, dice, no debo tanto, debo pagar nada más una parte. Es que es lo mismo. Eso tiene que definirlo el juez extrapenal. Y si el juez extrapenal ha dicho, este señor debe tanto, y no lo ha honrado, nosotros no podemos ingresar a cuestionar, no solo porque es ilegal, ¿no? Ahora que está de moda el ingresar a ventilar lo que está tramitándose o fijado por un juez, no podemos, si considera el obligado alimentario, perdón, si considera que la magnitud de la deuda liquidada es de otra naturaleza, tiene que ir a fijarlo y ventilarlo allá, no aquí. Aquí tendría que demostrar que pagó una parte y que solamente debe otra, pero que no debía haberse calculado en esos términos, eso no toca. El cálculo de la obligación, la magnitud de la obligación y de la deuda es fijado por la judicatura extrapenal. Ya, doctor, muchas gracias. La doctora Marta Lady Diana, ¿desea intervenir? Doctor, muy buenas tardes, ¿no? Ante todo, felicitaciones por su maravillosa exposición. Doctor, solamente una consultita. En el caso cuando se considera que el imputado es reincidente porque ya anteriormente ha sido sentenciado también por un delito de omisión a la asistencia familiar, tengo entendido, hay un acuerdo plenario que se llevó a cabo, un acuerdo regional en el Callao, donde indica que no se debe de tener en cuenta para los casos de omisión a la asistencia familiar lo señalado en el inciso 3 del artículo 47, que habla de casos de los reincidentes o habituales, para efectos de poder dar una pena suspendida en este caso. Yo le agradezco la pregunta porque, mire, parece ser un tipo penal de configuración sencilla, pero no solo el problema se encuentra en la configuración del tipo, sino en la forma de determinar las consecuencias por la incidencia de este tipo. Es decir, es tan extendido, ¿no? Es tan extendido este tipo penal que nos presenta diferentes circunstancias. En principio, doctora, los acuerdos distritales no son obligatorios, no son obligatorios. Segundo, la reincidencia presupone la previa ejecución de una pena. Si anteriormente hubo una pena suspendida, no hay pena, pues se suspendió la pena. Si previamente se reservó el fallo, no hay fallo, no hubo pena. Esto impediría que se considere la posibilidad de la reincidencia, pero no impediría la posibilidad de la habitualidad en tanto hayan tres hechos. La habitualidad no tiene como exigencia que haya habido una pena, sino que se esté reputando la comisión de tres hechos. Pero ¿dónde le fijamos la condición de habitual? En el primero, no. En el segundo, tampoco. En el tercero. Solamente allí habría el reflejo punitivo que incrementa el margen para poder fijar la pena que le corresponde, ¿no? Los otros hechos tendrán su propio cantar, pero el último sí pudiéramos considerar que el agente tiene la condición de habitual. Era una pena privativa efectiva, doctor. O sea, le habían dado una pena efectiva y luego había salido en mérito a eso al decreto legislativo 1300, convirtió la pena, bueno, hubo conversión y salió en libertad, ¿no? Entonces, por ello es que se le consideraba reincidente, pero en su momento quisieron darle en esta segunda sentencia, quiso acogerse, pues, a un acuerdo de terminación anticipada, una sentencia de terminación anticipada, pero con la finalidad de que se le dé una pena suspendida, ¿no? No, es imposible.
Esa era mi consulta, pues no, porque el abogado alegaba y alegaba de que obviamente por nuestra parte nosotros señalábamos que no, porque había sido una pena efectiva, pues no, y que si bien es cierto ha sido convertida, pero ya generaba reincidencia. Es imposible, habiendo existido ya una pena cuya ejecución se materializó, es imposible que la siguiente, en ese margen temporal, no tenga esa característica, es reincidente. Estimamos que a veces nos confronta este tipo penal con unas penas gravísimas, pero si estamos hablando de un delito grave, por favor, dejar a una criatura, a un alimentista, sin lo necesario para proveerse, para subsistir, es un hecho grave. Y de esto basta hacer referencia a su vinculación con la dignidad de las personas. Así que, en tanto haya fundamento, no nos debiera causar reparo el que se aplique la pena que corresponde, tanto como en el caso de la reincidencia o inclusive en la revocación, porque también la experiencia nos muestra que hay procesados que le revocan que tiene que estar con un pie en el penal para recién honrar la obligación. O sea, no podemos ser ajenos tampoco a esa realidad en la que se muestra un total desinterés, un total desprecio e inclusive desde mi perspectiva una afrenta abierta a la administración de justicia. Muchas gracias a todos por tu participación. De nuevamente le agradezco al ponente y reitero las disculpas del caso por la demora. Hasta la próxima sesión. Muchas gracias.